Aquí mi hermano, buenas noches, el Señor le bendiga y también a ustedes mis hermanos, buenas noches. Les pido por favor que me acompañen de nuevo en oración para que pues el Señor nos siga dirigiendo el tiempo de servicio que estamos teniendo, ¿vale? Oramos. Señor bendito y Padre, buenas noches. Gracias Señor Celestial por darnos estar juntos esta noche. Como gracias te damos Señor Celestial por el tiempo de la oración. Bendito Dios, gracias por la forma como tú nos cuidas, como nos instruyes, como nos exhortas. Y cuando es necesario, nos disciplinas. Gracias, Señor, porque toda buena provisión viene de ti, Señor. Y porque no hay día, Señor Celestial, en que tú digas, estoy cansado de cuidarlos, de ayudarlos, de sostenerlos. Tú eres Dios que no desfallece. Tú eres Señor que no necesita consejo. Tú eres aquel que jamás se equivoca. Y damos gracias, Señor bendito, porque en tu perfección bendices nuestras vidas de una forma que no podemos describir. Señor, también te pedimos que perdones nuestros pecados y que continúes obrando en nosotros para limpiarnos, para irnos haciendo cada día más a la imagen del Señor Jesús. Y es así, Señor, que tiene mayor sentido pedirte que nos enseñes tu palabra esta noche, que nos hables, que nos instruyas, Señor, que nos ayudes a entender, a guardar y a vivir tu palabra, Dios amado. Quita, Señor, las cosas que tienden a estorbar, a distraer, a llevar a una condición en la que tu palabra es resistida, Señor. Háblanos, Señor, con tu Santo Espíritu, y a nosotros, Señor Celestial, regálanos el poder vivir esta palabra tuya, Señor. Santo Dios, gracias. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro Salmo 119. Este es el capítulo más largo de la Biblia, con sus 22 estrofas, cada una de 8 versículos, las cuales van a tener un subtítulo, digámoslo así, que corresponde con una de las letras del alfabeto griego, 22 letras. Hoy nos corresponde el Salmo 119, versículos 81 a 88, Salmo 119, versículos 81 a 88. Y con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando esta estrofa, este párrafo que se llama Kaf. Recuerden, en este Salmo el Señor nos viene llevando a pensar no solo en la importancia de la palabra de Dios en general, sino lo trascendental que resulta la palabra de Dios para uno que quiera andar conforme a la voluntad de Dios. Repito, mis hermanos, vamos al Salmo 119, versículos 81 al 88. Y en lo que vamos a leer a continuación, mis hermanos, ustedes van a notar, entre otras cosas, la necesidad que se tiene al comprender, o mejor, de comprender lo que está detrás de muchos ataques que padecen los creyentes. Pero vamos a leer primero el Salmo 119, versículos 81 al 88. ¿Listo? Entonces dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Y les planteaba a mis hermanas en ese momento una necesidad de entender cuando se batalla contra un cristiano, contra un creyente,
contra qué se está batallando. Tal vez ustedes han hecho algún seguimiento a lo que viene pasando con la guerra que se viene padeciendo en Ucrania. Y tal vez en el escuchar esas noticias ustedes recuerdan haber notado algo que podría llamarse curioso, aunque creo que la palabra no es la más afortunada. En algún momento los rusos bombardeando misiles de largo alcance las centrales eléctricas de Ucrania. Y en otro momento, un ataque ucraniano para destruir uno de los principales puentes que le permitiría a Rusia abastecer a sus tropas o tener las condiciones adecuadas en medio de esta guerra que se está viviendo. Y tal vez alguno de los presentes pudiera pensar, por lo menos superficialmente, oiga, qué mala puntería tienen los rusos, porque le están dando eso a las centrales eléctricas y no a los batallones, aunque claro que le han atacado batallones, pero algunos dirán, no, mira, aquí se descacharon, le iban a dar era otra cosa y se les fue el misil para una central eléctrica. Y algún otro podría decir, no, pero los ucranianos están igual, porque mire que en vez de darle a una compañía de tanques, le pegaron a un puente. Y a veces, mis hermanos, nosotros en medio de nuestro andar con el Señor olvidamos qué es lo que nos quieren acabar cuando nos atacan. ¿A qué es a lo que apuntan nuestros enemigos? Los enemigos de la palabra de Dios cuando realizan sus ataques. Repito, a veces pudiéramos nosotros tener un pensamiento como el que se cuestiona, ¿y para qué va a atacar uno una central eléctrica en una guerra contra otro ejército? ¿O para qué va uno a apuntar a un puente? A veces no entendemos que nuestro enemigo sí entiende lo que ataca. Repito, a veces no entendemos que nuestro enemigo sí entiende lo que ataca. Y en este problema de ataques, a veces los que no entendemos somos nosotros. Cuando no tenemos claridad sobre qué es lo que nosotros debemos cuidar en medio de la batalla espiritual propia de la vida de un creyente, terminamos defendiendo cosas que no valen la pena. No entender qué quiere atacar o qué quiere dañar el enemigo en nuestras almas nos va a llevar a luchar por cualquier cosa, incluyendo cosas que no valen la pena. Cuando los ejércitos ruso y ucraniano se han estado bombardeando cosas que en principio no parecen bienes de valor militar, nosotros debiéramos entender que mutuamente están jugando a acabar la capacidad de pelear que pueda tener el uno contra el otro. Y lo que ustedes van a encontrar en estos versículos que acabamos de leer es la comprensión de una persona que sabe qué es lo que le atacan por creyente cuando lo atacan. De alguna manera, mis hermanos, leyendo nosotros este Salmo 119, los versículos 81-88, somos llamados a pensar, a considerar hacia dónde se apuntan los dardos del enemigo, qué es lo que busca el que se opone a la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Realmente es un asunto, mis hermanos, de que el cristiano se muera? ¿Realmente es un asunto de que el creyente se quiebre económicamente? ¿Realmente es un asunto de que el que ha confiado en Dios tan solo deje de reír? Teniendo en cuenta esto, mis hermanos, es decir, la necesidad de comprender a qué apunta el enemigo cuando somos objeto de sus ataques, vamos a leer y a pensar y a intentar con la guía del Señor comprender lo que estos versículos nos dicen. Y entonces ustedes encuentran aquí algo interesante, una palabra que se va a presentar 3 veces en esta porción que estamos estudiando hoy: desfallecer. La palabra desfallecer significa que algo se acaba o que está a puertas de acabarse, algo que está por ser completamente consumido.
algo que se está desvaneciendo, algo que parece que va a dejar de ser, ¿vale? Ahora, el salmista, bajo la guía del Espíritu Santo, va a estarnos hablando de algo que él estaba viviendo en su momento y que arranca describiendo como una condición de desfallecimiento. Es decir, él siente que realmente está a puertas de que se acabe. ¿Y qué es aquello que él siente que está por acabarse, que está por desvanecerse? Su vida misma. Dice entonces el versículo, desfallece mi alma. Recuerden, mis hermanos, cuando hablamos del término alma, estamos hablando de la vida misma, de la persona, de lo que es en realidad. Algunos dirán, mire, para un hebreo cuando habla de alma, está hablando de la realidad no aparente, de aquello que está en el fondo, aquello que en realidad nosotros somos, en contraste con lo que es superficial. El alma es eso que refiere esencia, lo que está dentro, la realidad última de lo que nosotros somos. El salmista dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Es interesante esto, mis hermanos, porque ustedes van a notar que el salmista está diciendo, mire, siento que mi alma se está agotando, se está desvaneciendo, como si se estuviera acabando. Pero noten algo interesante, no dice aquí, desfallece mi alma por los problemas, no dice desfallece mi alma por las luchas, no dice desfallece mi alma por el sufrimiento. En este caso, ustedes lo leen, dice desfallece mi alma por tu salvación. Bueno, pero un momento, ¿cómo es que puede desfallecer el alma de uno por algo bueno? Pero entendamos aquí el sentido de la palabra. Lo que está viviendo este hombre de Dios, esta persona que ha puesto su confianza en Dios, es tan grave, es tan claramente riesgoso para su existencia, espiritualmente hablando, que se da cuenta de algo. Tiene en su alma la necesidad de alcanzar algo. Este hombre no está, si se permite la expresión, jugando a la guerra. No está aquí haciendo prácticas. Este hombre no está en la etapa de instrucción en el batallón. Este hombre ya está en guerra. Y este hombre comprende algo. Lo que estoy viviendo necesita, si va a ser afrontado adecuadamente, que Dios venga a mi rescate. Que Dios obre en mi favor liberación, que es lo que podría significar aquí la palabra salvación. Ahora, noten algo interesante. Lo que podríamos expresar como explicando esta primera parte es que el salmista se ha esforzado intensamente, ha comprometido todo su ser, no se ha ahorrado nada al momento de buscar que su alma sea rescatada, sea liberada por Dios. Ahora, notemos algo interesante. Aquí la palabra salvación no se refiere a salvación bajo el entendido de redención, de justificación, de ser reconciliado con Dios, de recibir vida eterna. No, aquí estamos viendo uno que ya es un creyente y eso lo hemos estado viendo a lo largo de todo este salmo. Este hombre ya es un creyente y entonces ustedes se dan cuenta aquí de algo. Este salmista que conoce al Señor le está pidiendo al Señor algo, que le ayude, que le guarde, que le rescate, porque está en una condición tan grave que siente comprometida su existencia misma. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desde ya, mis hermanos, para que lo vayamos pensando, lo que tenemos frente a nosotros no es uno que se queja con palabras santas. No tenemos a un quejumbroso que maquilla de versículos lo que está viviendo. Aquí estamos viendo a uno que le ha creído tanto a la palabra de Dios que está viviendo en su alma las consecuencias de la oposición a creerle la palabra de Dios. Ahora, ojo con lo siguiente, porque a veces nosotros, queriendo hacer más, hacemos menos. Y a veces nosotros minimizamos
Y a veces nosotros despreciamos las batallas del alma. El Señor nos enseña a nosotros que por su causa tendremos aflicción. No dice la palabra, por mi causa viviréis tonterías, ¿cierto? Y cuando les repito aquí, mis hermanos, esta idea de que nosotros debemos tener cuidado de por hacer más, no lograr menos, lo que quiero plantear es lo siguiente. Las batallas que nosotros tenemos en nuestras vidas por querer agradar a Dios son grandes batallas, literalmente, a vida o muerte. Y no tomarlas de esta forma, con la seriedad que ello implica, tiene garrafales consecuencias, porque como lo anunciamos desde la introducción, tenemos que entender qué es lo que ataca el enemigo cuando nos ataca. Este hombre dice, mire, tengo el alma que desfallece intensamente, con todo mi ser estoy buscando que Dios venga a mi rescate, pero no desfallezco. Aunque lo que estoy viviendo es sumamente fuerte, es realmente grave. No estamos jugando manitas calientes. Lo que hago es, espero en tu palabra. Repito, démonos cuenta que no estamos ante un juego espiritual. Y desde ya, mi hermano, yo lo quiero invitar a usted a pensar lo siguiente. ¿Cómo toma usted la oposición espiritual que usted vive? ¿Cómo toma usted aquellos ataques que sufre por ser cristiano, por ser un creyente? ¿Como asuntos menores? ¿Como asuntos irrelevantes? ¿Como cosas de las que yo no voy a decir que las estoy padeciendo porque voy a quedar como un quejumbroso? ¿O les vamos a dar el valor que la palabra establece? Quien no entiende contra qué está peleando, quien no entiende cuál es el daño que le quieren hacer, va a andar con la guardia abajo. Pero avancemos otro poquito, mis hermanos, porque este versículo nos introduce al tema. Y entonces, el salmista ahora viene a decir en el versículo 82, miren, de nuevo la palabra desfallece, recuerden, es la idea de algo que se está agotando, algo que se está acabando. El salmista siente que está a puertas de que deje de ser. Su ser interior, ese ser que es en el Señor, él dice, estoy que no aguanto. Pero me mantengo confiado esperando en la palabra de mi Dios. Versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Es interesante, porque una vez más ustedes ven este desfallecer respecto de algo que es bueno. Una vez más, usted se encuentra aquí, el salmista diciendo, mire, yo siento que algo en mí se está agotando, que algo en mí se está consumiendo. Mi mirada, mis ojos. Y la idea que podríamos encontrar aquí es como una persona que está batallando y tal vez vienen muchos contra él y tiene su guardia alta y aguanta golpe y lo quieren mover de su lugar en el Señor y aguanta golpe y le hacen zancadilla y le dan por aquí, le dan por allá y él solo se mantiene firme, resistiendo, su guardia está en alto, pero él siente que cada vez pareciera que le es más difícil permanecer y en medio de tantos golpes y tantos ataques como que levanta un poquito su mirada intentando encontrar en el horizonte que se acerca a aquel que le puede ayudar, como que levanta su mirada anhelando, deseando, necesitando que el que le puede ayudar se aproxime desde el horizonte hacia él, pero es como si el salmista dijera, levanto mi mirada y no te veo. No estás donde quisiera que tú estuvieras, Señor. Desfallecieron mis ojos esperando que cumplas tu palabra. Y en este punto, en el contexto, ustedes encuentran algo. ¿Qué es lo que específicamente quiere que el salmista cumpla Dios en cuanto a su palabra? Que Dios llegue a su lado para consolarlo. Que Dios llegue a su lado para ayudarlo. El salmista está batallando como creyente. Al salmista no le parece raro estar viviendo algo tan difícil. Al salmista ni siquiera le parece que sea exagerado desfallecer por las cosas de Dios. Al salmista lo que le tiene inquieto, lo que le está afectando en ese momento es que levanta su mirada y siente como si Dios no le estuviera respondiendo.
como si de alguna manera en esa batalla él tuviera que aguantar en sus propias fuerzas. Y entonces hace una pregunta: ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo me vas a aliviar de este dolor? ¿Cuándo vas a terminar esta angustia? ¿Cuándo me devolverás ese ánimo que se me fue en medio de esta batalla? En este punto, mis hermanos, me parece muy normal que algunos, muchos de los presentes podamos entender esta pregunta. En este punto creo yo, mis hermanos, que muchos de los que estamos aquí podemos decir: sí, yo he vivido un momento así, en que sentí que me estaban cogiendo cual saco de boxeo, cual piñata, me daban por todo lado, y yo levantaba mi mirada y con mi mirada le decía a Dios: Dios, detén esto. Mira, me pegan los que no creen en ti, y a veces me han bailado hasta los que dicen que creen en ti. Es que le meten hasta versículos para pegarme, Señor. Señor, miren, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo vas a llegar a mi lado a aliviar todo esto que estoy viviendo? Ahora piensen lo siguiente, o pensemos lo siguiente. Lo que hemos visto hasta el momento de este hombre que Dios usa para escribir el Salmo 119, lo describiríamos nosotros como una persona no creyente. No, eso ya está súper descartado. Lo definiríamos o pensaríamos en esta persona como una persona con poco compromiso respecto a Dios y su palabra. No, solo en 3 versículos él no habla de la palabra de Dios. ¿Cómo pensaríamos en este hombre que usó Dios para escribir este salmo? Como una persona que realmente conocía a Dios, como una persona a la que la palabra de Dios le estaba cambiando. Recuerden incluso que veíamos en los versículos anteriores cómo él agradecía al Señor por el trato que había implicado humillación en su vida, porque fue la forma en que Dios lo corrigió. Entonces, aquí nosotros, mis hermanos, no tenemos a un creyente que no conoce a Dios. Aquí tenemos a un creyente que sabe tanto de Dios como para esperar que Dios le pueda consolar. Este no es el clamor de un neófito, de uno que apenas está comenzando a conocer algo. Este es el clamor de uno que dice, en otras palabras: sabiendo quién es mi Dios, no puedo entender que no se haya detenido lo que yo estoy viviendo. Yo sigo esperando en tu palabra, Señor, pero te hago una pregunta. ¿Cuándo va a llegar tu consuelo? Ojo, no le dice: Señor, ¿sí me vas a consolar? Le está diciendo aquí algo: Señor, por vía de una pregunta, necesito ser consolado por ti en este tiempo. Y entonces viene una expresión, una vez más, muy diciente de la condición del salmista, versículo 83. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Paréntesis, paréntesis. Esta expresión, porque estoy como odre al humo, nos muestra un sentido figurado de algo que se está afirmando en la palabra de Dios. Y es un sentido figurado que creo yo la mayoría de los presentes no entendemos. ¿Por qué? Porque pues nosotros no tenemos muy en nuestra cabeza lo que es tener un odre y usar un odre, ¿no? Nosotros tenemos botellitas de vidrio, cajitas de Tetra Pak o botellitas de plástico, ¿cierto? Y nosotros cuando pensamos en humo, pues de pronto pensamos en el exhausto de Transmilenio o que se nos olvidó apagarle al arroz. Pero esta expresión es una expresión que entendería perfectamente una persona en el contexto cultural histórico que está viviendo el salmista. Ahora, como les decía, este es un paréntesis, pero creo que es bueno hacer. Porque tal vez a ustedes como a mí nos ha pasado que a veces, por ejemplo, frente a expresiones como esta, nosotros decimos: pero no entiendo. Tal vez ni siquiera entiendo qué es un odre, y puede que entienda que es un odre, pero no entiendo la relación del odre con el humo. O sea, que esta es una demostración de que la palabra de Dios solamente está al alcance de algunos que pueden estudiar.
No, no. Es cierto que por la gracia del Señor Él ha otorgado a las iglesias unos dones, enseñanzas, ciencia, sabiduría, un montón de dones necesarios para edificar a su pueblo. Pero eso no significa que cada creyente no tenga la capacidad de, bajo la guía del Espíritu Santo, comprender la totalidad de la palabra según Dios quiera que esa palabra sea comprendida. Y entonces note lo siguiente, uno dice, porque estoy como el odre al humo, y entonces alguno de los presentes dice, ay hermano, menos mal, yo tengo en mi casa un diccionario bíblico y voy a buscar aquí qué significa la palabra odre. Y entonces en un diccionario bíblico yo encuentro que dice, es un recipiente hondo, generalmente hecho de cuero, de piel de un animalito, que se cocía para que tuviera una profundidad suficiente para vertir ahí unos líquidos. Podía ser agua, podía ser aceite, la mayoría de las veces, perdóneme, era leche, pero también se pondría ahí el jugo de la uva hasta que se convirtiera en vino. Uy, menos mal que aquí el diccionario me ayudó, pero alguna persona podría decir, hermano, yo no tengo un diccionario. ¿Significa que esta parte de la palabra de Dios no está a mi alcance? Solo piense lo siguiente. Primero, repito, es un paréntesis. Si usted, mi hermano, por disposición de Dios, tiene la posibilidad de tener algunos libros, cursos, que le permiten a usted profundizar en el estudio de la palabra, es su deber aprovecharlos. Pero si el Señor a usted no le ha dispuesto esto, su deber sigue siendo profundizar ahora desde la palabra. Miren lo siguiente, dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Y entonces usted se da cuenta aquí que aunque tal vez no se entienda a profundidad la idea de un odre influenciado por el humo, sí se entiende algo, ¿qué? Que es una condición tan precaria espiritualmente hablando que pudiera llevar a que se olviden los estatutos de Dios. Note lo siguiente, según el texto mismo, el odio al humo no es algo bueno, es una condición muy precaria. Y repito, el texto mismo le ayuda a usted a comprender algo. Estar como odio al humo es una condición muy difícil que pudiera llevarme a mí a olvidarme de los estatutos. O al contrario, es una condición tan difícil que solo se puede mantener cuando uno no se olvida de los estatutos. ¿Lo nota? Constantemente, mi hermano, usted va a encontrar figuras de dicción, figuras o formas en que el Señor habla para por vía de comparaciones, de metáforas, de símil, explicando ciertas cosas. Pero le quiero inquietar, mi hermano, esta noche a que le pierda el miedo a estudiar la palabra de Dios. Yo le quiero retar a que si usted tal vez no tiene ciertas herramientas extrabíblicas, se rete a usted mismo a estudiar tanto como sea posible un pasaje hasta que usted se dé cuenta del significado del pasaje, aunque tal vez no tenga esa herramienta. Lo importante en últimas, mis hermanos, es darnos cuenta de algo, y aquí cierro el paréntesis. Siempre que Dios quiere que nosotros entendamos la palabra, nos da lo suficiente para entrenarla, para entenderla. Pero cierra el paréntesis aquí. Y entonces estábamos diciendo que es un odre, pues es algo como una vasijita, como un recipiente que se hacía con cuero de animal, lo cocían y ahí podían poner diferentes líquidos. Este recipiente pues sería el que tendría en su momento como para nosotros un frasco en la actualidad. Y nosotros vemos aquí que en el Oriente, en esta época, se tenía una costumbre. Se colgaban los odres en ese lugar que podría conocerse en la actualidad como una cocina. En un lugar que generalmente no tendría mucho paso de aire. Aquí, según la ilustración que nos maneja el Señor, sería un lugar en el que el humo de esa cocina le daría constantemente al odre. Recuerden, es una pieza de tela o de piel de animal que tiene una finalidad y entonces está puesta en un lugar y constantemente el humo le daría y le daría y le daría y el calor le daría constantemente al odre. Y ahora piense usted lo siguiente, ¿qué pasa con algo que uno hace con tela de animal y lo pone en un lugar al que constantemente le está dando todo el humo y todo el calor? Pues se va a tender a encoger.
se va a tender a encoger, se va a volver más compacto, más pequeñito, y usted también va a notar algo, que se va a tender a ennegrecer como por el hollín, se va a oscurecer, para no molestar aquí con el término, se va a oscurecer como con el hollín, y usted se va a dar cuenta de algo, mi hermano. Oiga, ¿qué le pasó a este hombre tan bonito que me regalaron? Yo lo traje, estaba todo rebasadito, grandote, todo bonito, con amor para tal y todo, y mira ahora cómo está, todo arrugadito, todo compactico y ennegrecido. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que cambió lo que era en un comienzo, producto de estar expuesto al humo y al calor. Y entonces, si lo pensamos así, nos damos cuenta de lo siguiente. El salmista está diciendo, en medio de las dificultades que está padeciendo, que él se siente a sí mismo como un odre que bajo el influjo, bajo la influencia del humo, se va comprimiendo, se va haciendo más pequeñito y se va oscureciendo. De alguna forma, quien le viera diría, uy, ¿qué le pasó a este odre? ¿Qué te pasó? Y entonces, aquí resulta interesante pensar un par de cosas más. Lo primero, sería un odre bajo algo fuerte, bajo algo que le afectó grandemente, pero siguió siendo un odre. Segunda cosa, hay quienes afirman que a los odres los sometían a esta exposición constante del humo y del calor, porque cuando se ponían ellos, estando un odre nuevo, cuando se ponían ellos un vino nuevo, juntos se iban fermentando, o el vino dentro del odre se iba fermentando producto de este humo y de este calor, y entonces íbamos a tener un mejor vino. Ojo, un odre nuevo con un vino nuevo se le ponía, y entonces el humo y el calor iba a hacer que se aumentara la fermentación. Recuerden que el Señor nos decía a nosotros, y permítanme, solo se lo leo brevemente, Marcos 2:22, el Señor hablando de los odres, dice, repito, Marcos 2:22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y entre otras cosas, dicen algunos autores, que esto era ¿para qué? Para que el vino dentro del odre se fermentara mejor y fuera un odre de mejor y fuera un vino de mejor calidad. Y entonces ustedes notan algo aquí interesante. El salmista, ¿cómo se siente como achicharrado, mis hermanos? Como profundamente afectado por lo que está padeciendo, por la batalla que se está dando contra él. Pero démonos cuenta que de alguna forma esta manifestación del salmista implica algo. Ahora estaba mejor capacitado para lo que tenía que hacer como odres, si se permite la expresión. Ahora, noten lo siguiente, porque lo dije desde el principio. Es necesario comprender qué se nos ataca en medio de la batalla espiritual. Y entonces ustedes se dan cuenta aquí, mis hermanos, en ese versículo 83 que dice, pero no he olvidado tus estatutos, yo no me he extraviado, yo no me he puesto ausente, no me he olvidado de tu palabra. Y entonces desde ya digamos que es aquello que estamos viendo aquí atacado en la vida del salmista. Mis hermanos, aquí lo importante no es si el odre cambió de color. Aquí lo importante no es si el odre se hizo más compacto. Aquí lo que importa es que alguien pudiera querer que el odre pierda su finalidad. En términos de un cristiano, ¿saben qué es lo que a nosotros nos atacan cuando nos atacan? Nuestra relación con Dios. Alguna persona, una vez más, podría pensar, no, hermano, a mí me están atacando, es mi parte económica, a mí me están atacando, es mi buen nombre, a mí me quieren desanimar, mi hermano, esos solo son elementos accidentales. Si usted se da cuenta, lo que venimos viendo en este salmo, y lo hemos estudiado incluso en otras porciones, cuando se producen ataques contra usted por el hecho de ser cristiano, lo que se pretende no es quitarle la salvación. No es que usted deje de ser un héroe, perdóneme si sigo con esta ilustración. Cuando a usted lo atacan por ser un creyente, lo que quieren hacer es que usted sea parte de Dios. Porque apartado de Dios, aunque siga siendo un odre, de nada sirve. Les dije al comienzo, algunas personas no entienden por qué en una guerra se ataca un puente o se atacan unas centrales eléctricas.
Porque el enemigo sabe algo. Hay que afectar lo más importante. Hay que afectar aquello que impide que se siga peleando. Un creyente sin plata puede ser un buen creyente. Un creyente sin muchos amigos puede ser un buen creyente. Un creyente sin palabra no puede ser un buen creyente. Un creyente alejado de Dios no puede ser un buen creyente. Como ustedes lo han venido viendo en ese salmo, especialmente en los versículos que estamos leyendo hoy, lo que sea que esté viviendo este hombre, eso que hace desfallecer su alma anhelando que Dios le ayude, está en el fondo comprendido como: Señor, no me vayas a permitir apartarme de tu palabra, no lo vayas a permitir, bendito Dios. Si ustedes notan, lo que vemos hasta el momento es contestado en medio del padecimiento y del anhelo de que Dios consuele. El salmista quiere una cosa: Señor, ayúdeme a permanecer en su palabra. ¿Por qué pides esto, salmista? ¿Por qué no pides por salud? ¿Por qué no pides plata? ¿Por qué no pides que el Señor acabe a punta de truenitos o de rayos a tus enemigos? ¿Por qué no? Porque el salmista entiende cuál es la batalla, su relación con Dios, su dependencia de Dios a través de la palabra. Démonos cuenta de algo, solamente para que lo meditemos, mis hermanos. ¿En qué casos los ataques que nosotros vivimos son más fructíferos? ¿Cuando lloramos? No, aunque duela. ¿Cuando incluso nos desanimamos? No, aunque andamos como arrastrados. Cuando nos apartamos de Dios. Quisiera pensar, mis hermanos, que soy el único que ha vivido esa condición en algún momento de su vida. Quisiera pensar que soy el único de los que estamos congregados en este momento que en algún momento ha conocido lo que es estar separado de Dios, siendo cristiano. Pero es posible que no sea así. Y es posible que otros puedan decir, como lo puedo decir yo pensando en mi historia, no hay condición más triste que la de un cristiano apartado de su Cristo. Este asunto, mis hermanos, que estamos leyendo es tan diciente que la Nueva Traducción Viviente nos dice del Salmo 119:83 lo siguiente. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Estoy arrugado como un odre ahumado, pero no me olvidé de obedecer tus decretos. Entonces, desde ya, como les dije, estamos planteando algo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que causa el desfallecimiento de esta persona que cree en Dios? En este punto como tal, no es tanto la oposición como que él mira y se pregunta a Dios, ¿me vas a ayudar? No, perdón, corrijo la pregunta. ¿Cuándo me vas a ayudar? Sé que me vas a ayudar, pero Señor, necesito que me ayudes ya. Señor, sé que tú ayudas a los tuyos. Dios bendito, solo que siento que no aguanto más. Lo que me está pasando, lo que me están haciendo, me quiero apartar de ti, y todo lo que he podido hacer hasta el momento es apegarme a tu palabra, permanecer en tu palabra, pero entiendo algo, sé que están atacando en mi vida, mi relación contigo, mi Dios. Me quieren apartar de ti, por eso es a ti a quien yo le pido ayuda. Versículo 84. Miren, un par de preguntas más que le formula este hombre de Dios a su Dios. Dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Es interesante porque, repito, el salmista que conoce al Señor sabe que Dios le va a ayudar. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? Y entonces aquí le hace un par de preguntas que alguno diría, ay, el salmista está de curioso, ¿no? El salmista quiere saber cuántos ditas le quedan en esta tierra, pues de pronto para cuadrar las cosas, cuadrar el testamento, mirar qué viaje se hace. A ver en qué invierte el tiempo que le queda. O como las personas que no conocen a Dios, mire, muéstreme su mano y yo le doy las rayitas, y según la prolongación de sus rayitas sé cuántos años le quedan de vida. No, aquí no tenemos a uno que tiene curiosidad. No esa curiosidad malsana. Aquí tenemos a uno que le está haciendo unas preguntas al Señor, y en medio de las preguntas le está haciendo unas afirmaciones. Cuando le dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? Es como si le dijera el salmista al Señor, Señor, tú sabes
que mi vida en esta tierra es un suspiro. Tú sabes, Señor bendito, cuándo se va a acabar mi vida, que es cortica, que es limitada. Y de alguna forma yo no quisiera terminar mi paso en esta tierra sin ver cómo me ayudaste, especialmente en lo que viene tocando aquí. Hace una segunda pregunta. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Señor, yo sé que tú eres juez justo. Yo sé que tú eres el vengador de los que en ti creen. Yo sé que tú obras justicia en favor de los tuyos, Señor bendito, pero te hago una pregunta. ¿Cuándo vas a hacer ese juicio contra aquellos que están detrás mío? Ojo, y no son fans, no es gente siguiéndome para pedirme el autógrafo, no es gente que me quiere acabar, que me quiere derrotar. Y entonces ustedes notan aquí, mis hermanos, algo bien interesante. Son 3 preguntas. Estas preguntas apuntan no tanto a saber, son la manifestación de un corazón sincero que le expresa a su Señor un profundo cansancio en medio de la batalla y algo que en su alma es muy cierto a la vez que muy fuerte. Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mírame, santo, soy como un odre. Mira lo que va quedando de mí, Señor. Una cosita más para avanzar. Aquí no tenemos una pregunta retante. Aquí nosotros no tenemos la posición de aquel que cuestiona a Dios. Si tú eres Dios, entonces tal cosa. No, es más bien, por cuanto tú eres mi Dios, yo quiero pedirte lo siguiente. Señor, mira lo que me hacen, como lo dice más adelante, los soberbios. Mira cuánto dura la vida de uno tuyo, Señor. Mira, Señor, que tú eres el único que se puede encargar de esta situación. Tú eres quien puede hacer el juicio. Versículo 85, le dice el salmista al Señor: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Hasta el momento que encontramos nosotros, mis hermanos, una persona que ha creído en el Señor, una persona que producto de su confianza en el Señor está siendo sometida a dificultades, que él intenta resistir en su fe en el Señor, pero que él entiende ante todo que solo puede permanecer realmente en tanto Dios le ayude. Y que mientras llegue esa ayuda de Dios, él anhela: Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Yo sé que tú me quieres ayudar, por favor, hazlo ahora, Dios bendito. Mira, Señor, me quieren separar de tu palabra. Y la única forma que tengo de enfrentar eso es permaneciendo en tu palabra. ¿Quiénes hacen esto, salmista? Los soberbios. Recuerden, esta expresión soberbios nos lleva a nosotros a la idea de gente arrogante, gente presuntuosa, gente que confía demasiado en sí, gente que se vuelve contra la voluntad de Dios y contra los que quieren andar en la voluntad de Dios. Estos soberbios hacen algo según el 85 en su primera parte. Los soberbios me han cavado hoyos. Y la idea aquí es sencilla. Esos arrogantes contra tu voluntad, que detestan todo lo que tiene que ver con Dios y naturalmente a los que creen en Dios, me tienen en la mira. Y aunque posiblemente no lo entienden, pues están muertos en sus delitos y pecados y no disciernen lo espiritual, son esclavos enceguecidos de Satanás. Y aunque no entiendan las cosas, si hacen cosas, ¿qué cosas hacen? Cavan hoyos. Y recordarán ustedes, mis hermanos, que cavar hoyos era una de las formas como se cazaba. Se abrió una cavidad, se le quitaba la tierrita, esperando que la presa cayera ahí. Pero también parece que era una forma como se lograba tener a una persona presa. Se le metía en ese hoyo. ¿Se acordarán ustedes un poco de la cisterna en la que estuvo Jeremías? Aunque ahí propiamente era una cisterna. Entonces el salmista le dice al Señor: Señor, tú sabes que los soberbios, los arrogantes contra ti, y que por mi fe en ti también se vienen contra mí, han abierto un poco de huecos. Me han puesto un montón de trampas. Se complacen en perseguirme, porque yo he confiado en ti. Y entonces ustedes notan aquí un ligero cambio.
en lo que está pasando en el corazón del salmista. Y entonces el salmista se pone a pensar, ¿están haciendo agujeros para que yo caiga en ellos? Sí. Estoy en una condición en que yo en mis fuerzas no puedo y necesito la ayuda de Dios. Sí, tanto así que anhelo, desfallezco porque Dios me ayude ahora. Pero espera un segundo, salmista. ¿Qué es lo que está pasando? Que se me están atacando. ¿Y cómo entiende usted ese ataque? Y se pone a pensar y dice, wow, sin causa, me persiguen. Ojo, primer luz, primer luz, primer luz. El salmista comprende algo. Sí, lo están atacando, pero es un ataque basado en la falsedad, en la mentira, en el engaño. El salmista aquí se da cuenta de algo, que estas personas que están obrando contra él lo están haciendo sin justicia y por ende que no tiene que tener miedo. Ya en este punto se da cuenta de algo. No es justo lo que me están haciendo y mi Dios sí es justo. Sin causa me persiguen. Y entonces el salmista le dice al Señor que ayúdame, pero ¿por qué también le pide al Señor que le ayude? Porque el salmista, ese que vimos en las reuniones anteriores que había sido humillado, ahora entiende que el que anda en comunión con Dios está tranquilo delante de Dios. Y entonces le dice el Señor, el salmista al Señor, Señor, mira cómo me están atacando, mira lo que me están diciendo, mira lo que me están haciendo. Señor, no hay razón en ello. Es mentira lo que motiva ese corazón. Señor, ayúdame. Y entonces aparece el versículo 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Y entonces, mis hermanos, ustedes encuentran algo bien bonito aquí, una segunda luz para este hombre que entiende que le están atacando, que le están atacando al salmista su permanencia en la palabra de Dios. Es lo que quieren que él deje, es a lo que quieren que él renuncie. Pero como él está siendo sabio y a pesar del desfallecimiento de su alma y a pesar de la inmensa oposición, del cansancio, la fatiga, de sentirse como un hombre arrugado y lleno de hollín, a pesar de eso, él es un hombre de Dios. Él sabe algo, está entendiendo lo que me están haciendo no es justo. Wow, pero mi Dios sí es justo. Entonces a ese Dios de justicia yo le pido que me ayude. Segunda cosa, casi me han echado por tierra, significa por poco han hecho que llegue al punto de desfallecer completamente, porque la palabra echado también se traduce de desfallecer. Es la misma palabra que tradujimos arriba, como desfallecer. Dice el salmista, por poco me han echado por tierra. Y les decía hace un momento, aquí una luz más, y alguien dirá, pero aquí que hay de luz, aquí significa que le están dando tan duro a este pobre hombre que ya hasta que lo tumban. Pero notemos algo, el casi es solo casi. Digámoslo de alguna forma. Si uno llega y dice, usted es una persona que se esfuerza, no, pero casi. Ah, no se esfuerza. Usted va para Cartagena, casi llegó, pero no ha llegado. ¿Usted es una persona a la que derrumbaron? No, pero casi. Ah, significa que lo que es casi tan solo no es. Lo que es casi no es. No es. Pareciera que está muy cerca. El salmista dice, uy, Señor, yo me siento a un pasito, a una cantidad muy pequeñita, un ataquecito más para que yo termine en la tierra, Señor. Pero el salmista aquí tiene que darse cuenta. Dios no lo ha abandonado.
Y aunque por momentos he estado muy, pero muy cerquita de llegar hasta la tierra, siempre ha habido una distancia suficiente de su caída, y esa caída no se ha dado porque el Dios justo en quien él confía lo ha sabido sustentar. El salmista aquí se da cuenta de algo. Es cierto, me han dado con todo, es cierto, me han querido apartar de la palabra, pero no han logrado apartarme. Lo han intentado y por momentos casi lo han logrado, pero por el Dios en quien yo confío, ese casi sencillamente no vale. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice la segunda parte del 87. Pero no he dejado tus mandamientos. No me he soltado de tus mandamientos. La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente forma. Casi me destruyen en la tierra, mas yo no abandoné tus preceptos. Entonces recuerden, mis hermanos, primero, lo que estamos charlando hoy, oiga, ¿realmente entendemos cuando nosotros estamos bajo presión, bajo ataque por parte de los enemigos de Dios que nos están atacando? ¿Qué es lo que pretenden los que tienen enemistad contra Dios y consecuentemente contra nosotros? ¡Wow! Significa que el principal objetivo militar del enemigo de nuestras almas está en apartarnos del Dios de nuestras almas. ¿Significa que lo que más quiere nuestro enemigo es que nosotros abandonemos la palabra? Sí, sí, mis hermanos. Día y noche, échele cabeza, día y noche, mis hermanos, ustedes están sometidos a toda clase de presiones desde afuera. Miren nomás esto y pues es algo que se ve con mayor fuerza. Hoy salieron a marchar que por el Día de la Mujer, y está bien, pues bendito Dios que puede haber un día en que se recuerda de mejor forma el valor que el Señor ha puesto en las mujeres y los hombres, todos los deberes que tenemos para con ellos. Pero mi esposa anoche me mostraba una noticia que le había llegado a ella. Un mensaje, no sé si llamarlo de esta forma, en que una persona trans, bueno, según él, que era hombre y se volvía mujer, le decía, miren mujeres, ustedes no vayan a salir. Mañana vamos a salir a marchar y mujeres las invitamos a que ustedes se queden en casa, porque realmente las mujeres más perseguidas somos nosotras, es decir, las que éramos hombres y decidimos volvernos mujeres. Es decir, dense cuenta, personas del mundo, que ese cuento de que Dios creó hombre y mujer, eso es carreta, cada quien es lo que quiere. Leía ayer la noticia de una persona en Inglaterra, perdonen, no necesariamente cristiana, no se habla mucho de lo que creía esta persona. Lo que sí se sabe es que la persona se paró cerca a un hospital dedicado a abortos. Y la persona se paró, literalmente, y al parecer tenía su cabeza inclinada. A esta persona hace muy poco la habían detenido por lo mismo. Le llegan dos policías y le dicen palabras más, palabras menos, usted sabe que aquí al lado de esta clínica usted no puede hacer eso que usted está haciendo. Y la mujer le dice, yo solo estoy rezando o orando. Pero usted sabe que usted no puede orar ni siquiera en voz baja aquí, porque esa es una forma en que usted le está diciendo a las personas que quieren abortar que no lo deben hacer. Usted con esa conducta está estorbando a las personas que quieren abortar. Y la persona le dice, yo no estoy haciendo ninguna resistencia, yo estoy haciendo lo que creo. Yo estoy aquí parado y orando en voz baja, pero sin palabra alguna, estoy orando de forma silenciosa. Y el policía le insiste, usted sabe que eso está prohibido. Y si lo sigue haciendo, la vamos a multar y nos la llevamos presa. Pues a la mujer se la llevan presa por estar junto a una clínica de abortos orando en silencio con su cabeza inclinada. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo más fácil? No hacer nada. ¿Qué es lo más fácil? Dejarse llevar. Para donde vaya el viento de este mundo, pues para allá voy yo. Al fin y al cabo soy cristiano y voy para el cielo. Ya, Señor perdonará eso. Él no se va a molestar si yo no permanezco en su palabra. Es que mire todo lo que me presionaron, mire todo lo que me hicieron. El Señor entenderá si yo decido no permanecer. Al fin y al cabo, mire todo lo que me hicieron. Pero ¿saben algo, mis hermanos?
Esta persona de la que estamos leyendo un trocito de su biografía bajo la inspiración del Espíritu Santo fue una persona que comprendió algo. En esta guerra de la que soy parte por haber creído en mi Señor, mi posición, mi responsabilidad se sintetiza en una palabra, en un verbo: permanecer. ¿En qué? En la palabra. ¿En quién? En Dios. Pero no he dejado tus mandamientos, aunque por momentos sentí que iba a llegar a la tierra. 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Noten algo interesante, estamos próximos a terminar. Este salmista ha venido comprendiendo cómo arranca hoy: Señor, está desfalleciendo mi alma, Señor, siento que no soporto más, dame tu consuelo, llega a ayudarme, sé la respuesta que tú puedes ser, Señor, no dejes que el tiempo siga avanzando, Señor, no dejes que se me vaya la vida clamando por tu ayuda. ¡Wow! Pero espere, los que me están atacando son enemigos de Dios, o sea que el problema primero que todo es de ellos con Dios. Segundo, yo puedo darme cuenta que hacen trampas, porque puedo entender espiritualmente. Tercero, por la gracia del Señor, estoy en paz con mi Señor. Los que están haciendo algo contra la voluntad de Dios son ellos. ¡Wow! Es cierto. Aunque me he sentido a tal punto debilitado, nunca he caído. El Señor me ha mantenido en su palabra, porque así es el Dios de la palabra. Entonces, el salmista aquí le pide algo al Señor: vivifícame. Fortalece esta vida que tú me diste. Hazme fuerte para vivir. Ayúdame a mantenerme. Noten algo interesante, aquí ya no le pide al Señor: Señor, ¿cuándo vas a hacer? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? Porque el salmista se da cuenta de algo llegando al final de esos versículos. Dios ya lo está haciendo. Dios ya le ha venido sustentando. Dios ya le ha venido ayudando. ¿Cómo? Preguntar a algunos si el salmista le está diciendo que no lo ve. El salmista no ve a Dios. El salmista escucha a Dios. El salmista conocía la palabra y Dios le daba a conocerla cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y la fortaleza de ese salmista, y aquí viene y lo recuerda, no está en ver a un Dios que saca la espada y decapita enemigos, sino en un Dios que le había ayudado a sustentar en tu palabra, en su palabra. Entonces el salmista le pide aquí: Señor, es darme vida, enséñame a vivir esta vida conforme a tu misericordia, conforme a tu piedad. Y entonces guardaré los testimonios de tu boca. Señor, si tú me sigues vivificando, si tú me sigues ayudando, aunque las cosas sigan siendo difíciles y aunque haya momentos en que parece que voy a desfallecer, si tú me sigues dando vida en tu palabra, yo podré guardar, cuidar los testimonios de tu boca. Terminando. Notan ustedes algo aquí muy bonito. ¿Quién fue el fuerte? ¿Quién fue el fuerte en esta historia? El fuerte fue Dios. Déjenme explicarlo de alguna forma. Una persona va bajando las escaleras y en ese momento la persona se resbala bajando las escaleras. Y mientras se va cayendo, con su mano izquierda se agarra de la mano de un niño de 3 años que iba bajando con su bombita elevada. Y con su otra mano se agarra de la barra de la escalera. Y no se cae. Y entonces él se pone a pensar: wow, ¿por qué no me volví nada contra el piso cayéndome de esta escalera? Y voltea a mirar al bebé o al niño de 2 años. No puede ser él. No tenía la fuerza para sustentarme. Se mira a sí mismo y dice: no pude ser yo. Yo fui el que se cayó. Yo fui el que casi se la cayó de la gravedad y chao. ¿Por qué permanezco? Y entonces mira a la barra de la que él se agarró
y se da cuenta de algo. Esa barra tenía la suficiente fuerza para mantenerlo a él. Esa barra era más fuerte que él. Ese cosito puesto ahí al lado de la escalera estaba diseñado para que cuando él se agarrara de ello pudiera permanecer. De la misma manera, y terminamos aquí, hemos visto en este salmo, en esta porción, algo muy bonito. Algo que Dios quiere que recordemos en medio de la batalla. Nuestra relación con Él a través de su palabra no solo es algo que el enemigo nos ataca mucho, sino especialmente aquello a lo que nos debemos asir para permanecer cuando nos quieren mover de la palabra. No se trata de cuánta fe tenemos, se trata de cuán fuerte es la palabra de Dios. Pensemos y terminamos, mis hermanos. ¿Usted ha estado en condiciones difíciles como creyente? ¿Usted ha llegado a una condición, a un momento en que usted dice, no puedo más, voy a desfallecer? ¿Se ha dado cuenta de algo, mi hermano? Siempre que usted se ha ceñido a la palabra de Dios, por más que sienta desesperación, por más que sienta una inmensa aflicción, siempre que usted se ha agarrado de la palabra de Dios, la palabra de Dios ha hecho lo suyo y usted ha permanecido. Entonces, nosotros vamos a ser sabios, vamos a ser sensatos, vamos a ser entendidos. ¿De qué manera? Entendiendo que cuando nos ataque el enemigo de nuestras almas, lo que más va a querer acabar en nuestras vidas es nuestra relación con Dios por medio de su palabra. Y tal vez, mis hermanos, en verdad aquí termino, alguno de los presentes ya se soltó de la palabra. Mi hermano, cójase rápido y cójase fuerte. Porque es necesario que avancemos. Porque se nos hizo para glorificar a Dios, para tener una relación con Él, y no lo podemos hacer si nos soltamos de la palabra, aunque descansamos, que Dios siempre es el que nos da la fuerza. Vamos a terminar aquí, mis hermanos, ¿se le parece? Oramos entonces. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta noche, por esta porción en la que nos has puesto a pensar, Señor Celestial, sobre cómo reaccionar a los momentos en que desfallecemos. Particularmente cuando sentimos, Señor bendito, que como que no llega tu ayuda, como que no vemos tu respuesta. Y nos damos cuenta, Señor, que esto pasa, especialmente cuando estamos bajo ataque para apartarnos de tu palabra. Son cosas, Dios Todopoderoso, que se dan desde el mundo, pero a veces también dentro del hogar. Es posible incluso, Señor bendito, que personas que dicen que nos aman, Señor bendito, nos traten a nosotros como para probar si vamos a permanecer en tu palabra, creyendo lo que tú has dicho, confiando en ti, Señor. Y nosotros te damos gracias, porque nos enseñas algo, Señor. Es importante permanecer en comunión contigo. Es importante, Señor bendito, entender que cuando se nos ataca por causa de tu palabra, se ataca en mentiras, se ataca en engaño. Gracias, porque nos ayudas a ver las trampas de nuestros enemigos. Y especialmente gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres quien nos ayuda para que no terminemos rindiéndonos en el tiempo de guerra, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos, para que permaneciendo en tu palabra, permaneciendo en ti, Señor, podamos soportar. Y entonces, aunque odres ennegrecidos y algo arrugados, entendamos, Señor, que tú estás haciendo lo mejor para nuestras vidas y también por medio nuestro. Señor, damos gracias porque tú nos das la victoria en el Señor Jesucristo. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.